Y estamos conectados con Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, APAVIT, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, señora Acosta. Bienvenido a Exitoso a Perú, la voz de los que no tienen voz. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. A usted, por favor. Bueno, estamos con la tercera ola de contagios y tal cual lo conversamos ayer con el señor Carlos Durán de Perú Cámaras. La preocupación principal que estos sectores golpeados por la pandemia se vuelvan mucho más convulsionados o que puedan estar yendo para abajo. Hablo del tema del turismo que usted representa. ¿Qué le pide a usted como representante de APAVIT al MINSA y al gobierno del presidente Pedro Castillo? Yo les pido que tomen una medida urgente sobre no permitir el ingreso de extranjeros no vacunados a nuestro país. Y por unas razones muy sencillas. Primero, urge para evitar contagios. Y segundo, por una simple lógica, hoy en día un extranjero no vacunado que llega al Perú no podría ir a restaurantes, a hoteles, a servicios básicos como el supermercado, farmacia y demás. ¿Por qué? Porque para todos estos lugares exigen el carnet de vacunación. Entonces, ¿qué? No podrían tomar el tren de Cusco, o sea, que no consume. ¿Perdón? Así es, o sea que no consume. O sea, no nos va a reactivar económicamente porque no está consumiendo ningún tipo de servicio. No consumiendo y no pudiendo hacer nada de turismo. Entonces, ¿para qué? Y hay otros países que ya exigen el carnet de vacunación como requisito para ingresar. Entonces, nosotros no debemos de esperar más y eso incentivará a más personas a vacunarse. Y eso nos demuestra como un destino seguro. Y no como el destino, vamos a Perú, que allá no piden vacuna, vamos, nos volveríamos una sede de contagios constantes. Así es, incluso fue de lo primero que debió hacerse, porque recordemos que cuando llega una nueva variante hay que cerrar las fronteras. Y por ejemplo, lo que ustedes piden es que el MINSA solicite la prueba molecular, pero no con los 3 días, sino con las 24 horas actualizadas. No, yo voy a ser enfático en eso. Yo sería de la idea de una prueba antígeno, no una molecular, y menos con 24 horas, porque es casi imposible que los países como Europa o Estados Unidos, y más que tienen horarios y no son 24 horas, ni feriados ni demás, puedan hacer una prueba molecular en 24 horas, un resultado. ¿Esto qué acarrearía? Que las personas pierdan vuelos. Eso sí dificulta. Yo soy de la idea bien clara, que vengan vacunados y con una prueba antígeno. Y al llegar a Perú, se haga una prueba antígeno aleatoriamente a los que sospechen que puedan tener. Para esto, MINSA, Corpac y los demás involucrados deberían de poner un sistema para agilizar este trámite. Así es, pues ahora si hablamos sobre el verano 2022, una de las épocas más importantes del año, pues hablando de la selva peruana, del norte, con las mejores playas que tenemos, ¿cuál es su pedido frente a los protocolos sanitarios, a las normas o al plan de contingencia para que el turismo continúe reactivándose a pesar de esta pandemia? Para empezar, lo de los aforos, que dejen en un 70-80% los restaurantes, porque los protocolos, este es uno de los países que mayor restricción tiene, es muy estricto en cuanto a protocolos. El toque de queda, que no lo pongan a las 11 de la noche, eso no va a solucionar nada, que lo dejen hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué? A las 11 de la noche ya quita la posibilidad del funcionamiento de los restaurantes. Les están quitando muchos empleos ahí, estamos retrocediendo. Lo que sí hay que inculcar, incentivar a la población a seguir con los protocolos, a usar la mascarilla, el alcohol, la higiene y demás. Finalmente es un bien para todos. Estos días se ha propagado, ¿por qué? Porque la gente ya está con 3 vacunas y ya nos estamos todos relajando y las cosas no son así.
en cuanto a las playas. No cerremos las playas, pongamos aforo en las playas. Porque al cerrar las playas, no solo estamos obligando a la gente a quedarse dentro de su casa, sino acudir a centros comerciales masivamente. Así es, pero pues ¿le parece una solución que en las playas o en los campos abiertos muy concurridos como la selva se pida el carné con la doble vacunación? Me parece que sí se debe de pedir el carnet con la doble vacunación. ¿Para qué? Para que no tengamos más personas con eso de que no me quiero vacunar, no me parece, no tuve tiempo. Señores, acá debemos de pensar como país y todos debemos colaborar y concientizarnos, porque al no vacunarnos ponemos en riesgo a nuestro entorno y no es lógico. Hay que ver esto como lo que es, una pandemia. Exitosa. Así es, pero también, pues señora Costa, hay un tema que me preocupa, la imagen que tenemos como país frente al turismo internacional. Si van a haber noticias donde no hay camas UCI, donde estamos en tercera ola, veo un poco complicado que los extranjeros vengan a visitar las maravillas del país. ¿Qué trabajo debería hacer PROMPERÚ para buscar que nuestro nombre se quede pues en lo alto, sabiendo que tenemos los sellos Safe Travel en varios puntos importantes? Pero ¿qué trabajo de promoción podría hacer PROMPERÚ? PROMPERÚ hace un trabajo muy eficiente y en coordinación con el sector privado. Lo que debe hacer es empezar a invertir un poco más de dinero en la infraestructura existente, como por ejemplo los sanitarios, las carreteras. No, a veces no PROMPERÚ, sino ciertas regiones y demás malgastan el dinero, como por ejemplo acaban de hacer un monumento no sé dónde con un huaco, la réplica de un huaco, que al día siguiente se lo han roto. No, pues, vamos a ser realistas. Ese gasto podría ser aplicado en cosas necesarias. Hoy en día tenemos que mejorar la imagen de nuestro país. Y no solo nuestro país, que está con clínicas saturadas y demás. Por ejemplo, tenemos la posta médica en Aguascalientes. Y yo pregunto, ¿esa posta está a la altura de recibir no solo turistas extranjeros, sino turistas nacionales? En eso hay que reinvertir, no creemos cosas nuevas, mejoremos todo lo que ya tenemos. Podemos continuar siendo un país en la vitrina del mundo, no por malas noticias tipo política, terrorismo, como nos ha acusado Estados Unidos hace poco, que Estados Unidos hace 2, 3 días ha puesto un aviso a sus ciudadanos diciendo no recomendamos que viajen al Perú. Eso no nos hace nada bien a nivel mundial. Nosotros tenemos que mejorar un peruano colaborando con otro peruano. Así es, pero bueno, justamente sobre este huaco ya mencionado, esto fue una idea del alcalde para que venga más gente y creo que funcionó en los días hasta que lo destruyeron, pero es que ellos tampoco tienen la asesoría necesaria para saber qué hacer con ese dinero en el sector turismo. Lamentablemente el dinero debería ser centralizado o deberían de darlo como lo están dando, pero con un asesoramiento que sea invertido profesionalmente y no pues haz un huaco, hacen no sé, piletas con dinosaurios. Eso no viene al caso. Hay prioridades que tienen las mismas ciudades. Hay ciudades que no tienen agua, no tienen desagüe y estamos haciendo un huaco de estos enormes que ya ve que ya lo rompieron y me dicen que quieren hacer otros. Sí es, pero si hablamos también de las inversiones, por favor, señora Costa, ¿cuáles son las regiones que todavía les falta trabajar mejor en su inversión pública frente a la llegada de los turistas? Recordando que estamos en verano y es la época donde más se reactiva este sector. A todas las regiones falta. Todas las regiones invierten no correctamente el dinero. Tenemos las playas del norte, que son las que más están abarrotadas, tienen más demanda. En Año Nuevo creo que han estado al 95%. Wow, sí. ¿Por qué no invertir ahí en hacer unas lindas playas? Simplemente arreglar las carreteras, arreglar los restaurantes,
acabar con la informalidad existente que compite no solo contra el sector turismo, sino contra el gobierno por la sonegación existente. Tenemos tantas cosas que hacer, pero no es cuestión de repartir plata tipo Papá Noel, no, es cuestión de repartir y exigir resultados. A ver, señor, ¿cuál es el resultado? Es el colmo, estas regiones que reciben dinero y por no saber cómo gastarlo, a fin de año lo tienen que volver a la caja. Pero yo a esos alcaldes y demás encargados es que los sacaría de por vida, porque lo que le hace daño es al país. Así es, por la falta de capacidad en su gestión. Y ahora, pues ya hablando sobre los protocolos y sobre el plan de contingencia que debería tener este ministerio, ¿ya se han reunido o hay fecha para que ustedes conversen con el ministro Roberto Sánchez? Este ministro Roberto Sánchez es una persona que nos escucha, entiende lo que le decimos y colabora. Es por eso que el día de hoy saqué un aviso diciendo, ministro, necesitamos esto. Él va a tener que conversar con el ministro de el MINSA para llegar a un acuerdo y ver qué hacemos. Valga la aclaración, que hace 3 meses sacaron un decreto donde el gobierno prohibía el ingreso de cualquier persona no vacunada. Y nosotros fuimos los primeros en decir, no hagan eso, porque no era el momento, pero ahora sí es el momento. Y en hace 2 meses prohibían inclusive el ingreso de peruanos. Eso no se puede prohibir. Por ley, a un peruano no se le puede prohibir ingresar. Entonces, es ese diálogo que debemos mantener para hacer decretos correctos, que favorezcan, no perjudiquen y entremos todos en crisis. Muy bien, señor Ricardo Acosta, por favor, ¿cuál es su reflexión final? Y principalmente, pues, llamar a los peruanos a que también puedan reactivar el turismo en nuestro país, obviamente cumpliendo con los protocolos sanitarios. Mi mensaje es, señores, todos debemos de colaborar, concienticémonos, estamos en pandemia y debemos de mantener los protocolos y colaborar, repito, los unos con los otros. Vivimos en un país maravilloso, repito, el más rico del mundo, en gastronomía, en cultura, en clima, tenemos un clima privilegiado y los políticos también deben de poner bastante de su parte para no crear estas incertidumbres que lo que hacen es llevar al exterior una pésima imagen. Eso, muy bien, muchas gracias. Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, APAVIT. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy bien, 8:22 de la noche, y bueno, él en el sector turismo, comentando sobre cuáles son las reformas o el plan de contingencia que debería tener el ministro Roberto Sánchez, de la mano con el MINSA, con el ministro pues Hernando Ceballos, frente a la reactivación del turismo, ya que estamos en el verano, época de vacaciones, donde muchos peruanos van a visitar los principales puntos del país, lógicamente con la prevención necesaria, lógicamente con